Hola amigos, vamos a ver las construcciones de polígonos, tantos regulares como irregulares. Ya. Bien, y rápidamente vamos a empezar con el polígono más básico, que es el que tiene tres lados, o sea, con los triángulos. En la lista de reproducción que acceden haciendo clic en la tarjeta que está acá arriba, tienen otras construcciones geométricas como trazados de mediatriz, bisectriz, paralelas, etc., que probablemente necesiten conocer para poder entender muchas de las construcciones que vamos a explicar acá. Primero, la construcción de un triángulo dado sus tres lados. Supongamos que tenemos los lados A, B y C de un triángulo que es escaleno porque tiene todos sus lados distintos. Y lo que hacemos simplemente es ubicar una de esas medidas, la medida que le llamamos C, que puede tener obviamente un valor, pueden ser los números que ustedes quieran. Luego con el compás tomamos la medida de B y pinchando en uno de los extremos del segmento con mi super compás dactilar, hacemos un arquito así, que quedaría una cosa por acá. O sea que este es un arco de circunferencia de centro en este punto y radio la medida B. Y luego con el compás modificando la abertura tomamos la medida de A, pinchamos en el otro extremo del segmento y cortamos con un arco al primer arco, determinando así un punto que unido con los extremos del segmento original nos da el triángulo que deseamos construir. En el caso que deseen conocer más construcciones de triángulos dados otros elementos, por ejemplo ángulos, altura, mediana, etc., pueden ver la lista de reproducción de construcción por el método de los lugares geométricos que ya tengo subida. Se las voy a dejar al final de este video. Segundo, el triángulo isósceles. Supongamos que tenemos la medida de la base y de sus dos lados iguales. Es absolutamente exactamente igual que en el escaleno. Tenemos dos lados que son exactamente iguales y un lado desigual. Podemos ubicar el lado desigual primero y luego tomando con el compás la medida del lado igual y pinchando en los extremos del segmento trazamos dos arcos. Donde se cortan los arcos unimos con los extremos del segmento y ahí tenemos construido nuestro triángulo isósceles. Tercero, triángulo equilátero. Es exactamente igual y más sencillo de todos y el primero de los polígonos regulares que vamos a tratar hoy. En un triángulo equilátero los tres lados son iguales, simplemente ubicamos ese segmento y luego con esa medida, pinchando en los extremos, trazamos dos arcos de circunferencia con el compás y donde se cortan lo unimos con los extremos y ahí tenemos los tres lados iguales y ahí tenemos nuestro triángulo equilátero construido. Cuarto, el triángulo rectángulo cuando nos dan sus dos catetos. Supongamos que esas son las medidas de los catetos del triángulo rectángulo, o sea, los segmentos que están formando el ángulo recto. Lo que hacemos es ubicar uno de ellos, por ejemplo, tomo la medida de B, ubico esa medida en cualquier lado, en uno de los extremos trazamos un ángulo recto, podemos auxiliarnos con una escuadra, pero en el caso que no tengan escuadra o no los dejen usar escuadra, porque la construcción les digan que es con regla y compás, lo que hacen es muy sencillo, prolongan para uno de los lados, uno de los extremos del segmento, pinchan con el compás ahí con cualquier abertura y hacen una marca de igual distancia para cada lado. Luego hacen la mediatriz de ese nuevo segmento, para eso pueden utilizar lo siguiente, pueden utilizar la abertura de compás con esta medida que es muy cómoda y hacen tac, un arquito acá arriba y pinchando al otro extremo tac, otro arquito acá arriba, y ese punto lo unen con el extremo del segmento en una semirrecta. Luego tomo con el compás la medida de C y sobre dicha semirrecta, tac, cortan y ubican la medida de C. Teniendo ubicados los dos catetos B y C, cerramos la hipotenusa y a otra cosa. Quinto, construcción de un triángulo rectángulo dada su hipotenusa y uno de los catetos. Teniendo la medida B como cateto y la medida A como hipotenusa, procedemos a ubicar la hipotenusa. Encontramos su punto medio, para eso podemos pinchar en los extremos del segmento con una medida que sea más de la mitad del segmento y hacemos tac, una marca arriba y abajo y con el mismo radio pinchando en el otro extremo, tac, y uniendo esos dos puntos, que es la mediatriz, construcción que ya expliqué en otro video, determinamos el punto medio del segmento. Luego simplemente con el compás tomando ese punto como centro, pinchamos ahí y tomando como radio la mitad de la hipotenusa,
trazamos la semicircunferencia de diámetro de la hipotenusa. Una cosa así. Luego con el compás tomamos la medida del segmento B, cateto del triángulo, y pinchando en uno de los extremos del segmento cortamos a dicha circunferencia, determinando un punto, uniéndolo con el extremo, esa es la medida de B, y ese vértice, uniéndolo con el otro extremo del segmento, tenemos el triángulo rectángulo que deseábamos construir. Este triángulo siempre va a ser rectángulo debido a que la circunferencia de diámetro AB se llama lugar geométrico de Tales, y cualquier punto que se encuentre sobre ella, unido con los extremos del segmento, da siempre un ángulo recto. Sexto, pasamos ahora a los cuadriláteros. Construcción del paralelogramo. Supongamos que nos dan la medida de sus dos lados. Supongamos que nos dan las medidas de sus dos lados y el ángulo que ellos determinan. Comenzamos ubicando uno de los segmentos dados, que corresponde al lado del paralelogramo. Luego, con el semicírculo, transportamos la medida del ángulo sobre uno de los extremos del segmento. Yo también en otro video ya expliqué cómo transportar un ángulo utilizando compás, regla y compás. Pero bueno, si los dejan usar semicírculo, lo usan. Luego con el compás tomamos la medida del otro lado del paralelogramo y pinchando en el extremo del segmento B, cortamos a la semirrecta y ubicamos la medida de A. Luego con esa misma medida pinchamos en el otro extremo del segmento, hacemos un arco de circunferencia y con el compás, modificando la abertura y tomando como radio la medida B, pinchamos en este punto y cortamos a este otro arco, así, tac. Ese punto que se determina lo unimos con este y lo que se determina es el paralelogramo que queríamos construir. Bueno, a mí me queda medio más o menos, pero no estoy utilizando elementos de geometría. A ustedes les conviene sí hacerlos con regla y compás en forma precisa. 7. Construcción del rectángulo dado sus dos lados. Supongamos que estos son los dos lados del rectángulo y hacemos algo similar a lo que hicimos en la construcción del triángulo rectángulo y en la construcción del paralelogramo. Ubicamos uno de los dos lados del rectángulo, supongamos el segmento A. Luego, para dibujar un ángulo recto en uno de los extremos, si les dejan usar la escuadra, usan la escuadra, y si no, prolongan para este lado, pinchan acá con el compás, trazan un arco de la misma medida para cada lado, hacen tac, tac, y hacen la mediatriz de este segmento. Para eso, pinchando en los extremos del segmento con la misma medida, cortan dos arcos, así, tac, tac, y ese punto lo unimos con este y tenemos acá nuestro ángulo recto. Luego tomamos la medida de B, la transportamos sobre esta semirrecta, tuc. Luego con el compás esta medida la tomamos y la pinchamos en este extremo y trazamos un arquito acá arriba. Y modificando la abertura del compás, tomamos la medida de A y pinchamos en este extremo y cortamos al arquito con otro arquito. Y uniendo este punto con este y este con este, nos queda determinado el rectángulo de lados A y B. 8. Construcción del cuadrado dado su lado. Es exactamente igual que en el caso del rectángulo. Supongamos que este es el lado del cuadrado que queremos construir. Prolongamos para acá, supongamos que no nos dejan usar escuadra, pinchamos acá con el compás, hacemos dos marcas, luego pinchando los extremos de este segmento, hacemos dos arcos que se corten del mismo radio, y uniéndolo con este tenemos una semirrecta que forma el ángulo recto. Tomamos esta medida y hacemos así, tuc, cortamos acá, con esa misma medida hacemos un arquito acá, tuc, y con la misma medida pinchamos acá y hacemos tuc. Y donde se cortan, unimos este con este con este, y aquí tenemos nuestro cuadrado. Súper fácil. 9. Construcción de un trapecio dados 3 de sus lados y el ángulo que forman 2 de ellos. Supongamos que en el trapecio, que es el que tiene dos lados paralelos y los otros dos no, nos dan los dos lados bases, la base mayor y la base menor, uno de los lados laterales y el ángulo que forma con la base. Simplemente primero construimos el lado base mayor, transportamos el ángulo sobre uno de los extremos, tomamos con el compás la medida de B y la transportamos sobre esa semirrecta. Por este punto trazamos una paralela. Para poder hacer la paralela podemos hacer el paralelogramo, hacemos así. Con esta medida hacemos tac, con el compás un arquito acá, y con esta medida hacemos tac, cortamos este arquito acá. Y acá determinamos un paralelogramo. Sobre este lado del paralelogramo tomamos la medida de C y pinchando acá, cortamos un arquito acá, tac. Y esta sería la medida de C.
Luego simplemente unimos este punto con este y ahí tenemos nuestro trapecio. 10. Construcción del trapecio birrectángulo dadas las dos bases y la altura. Supongamos que nos dan la base mayor, la base menor y la altura del trapecio birrectángulo. Ubicamos la medida de la base mayor, hacemos un ángulo recto en este extremo, para eso prolongamos para este lado como hicimos antes, cortamos con un arco de igual medida para ambos lados. Luego pinchando en estos extremos cortamos dos arquitos de igual radio, unimos con este, trazamos la semirrecta. Esa semirrecta forma un ángulo recto, tomamos la medida de la altura y pinchando acá hacemos tac con la medida de la altura. Luego trazamos una paralela por este punto a la recta A, podemos hacer como hicimos hoy haciendo un paralelogramo. Y sobre dicha paralela transportamos la medida de B. Pinchando acá hacemos tac, tenemos acá la medida de B. Y uniendo este con este tenemos nuestro trapecio birrectángulo. 11. Construcción del trapecio isósceles dadas las dos bases y la altura. El trapecio isósceles es el que tiene, cuando unimos sus vértices, estos dos ángulos son iguales y estos dos lados, los dos lados que no son paralelos, también son iguales. Para construirlo hacemos lo siguiente, trazamos primero la base mayor, podríamos hacerlo con la menor, pero elegí hacer la base mayor. Luego trazamos la mediatriz de este segmento, para eso pinchamos en los extremos con una medida mayor que la mitad y hacemos dos arquitos arriba y dos arquitos abajo. Uniendo esos dos puntos de corte de los arquitos tenemos la mediatriz del segmento. Sobre dicha mediatriz ubicamos la altura. Por ese punto trazamos la paralela a la base, podemos utilizar la técnica de construir el paralelogramo como hicimos hoy. Luego simplemente tenemos que a partir de este punto ubicar para cada lado la mitad de la medida B. O sea, por ejemplo, que si B midiera 6 centímetros, por decir algo, sería 3 para cada lado. Luego que está determinado este segmento, unimos con los extremos del segmento base mayor y ahí tenemos nuestro trapecio isósceles de bases B, A y altura H. 12. Construcción de un rombo dado su lado y el ángulo y uno de los ángulos que forman dos de ellos. Como un rombo es un paralelogramo, nos basamos en la construcción del paralelogramo, así de fácil. Ubicamos el lado A, transportamos el ángulo alfa, podemos usar el semicírculo como habíamos dicho, sobre uno de los extremos del segmento. Luego tomamos la medida A y pinchando en uno de los extremos hacemos un arco de circunferencia hasta cortar el otro lado de la semirrecta. Una cosa así, tuc. Así que nos aseguramos que estos dos segmentos son iguales. Y luego, con ese mismo radio y pinchando en estos dos puntos, hacemos dos arcos así, tac y tac. Una cosa así. Donde se cortan, lo unimos con estos puntos y ahí tenemos nuestro rombo dado su lado y el ángulo que forman dos de sus lados. 13. Construcción del rombo dadas sus diagonales. Supongamos que estos segmentos de 1 y de 2 son las diagonales de nuestro rombo. Ubicamos una de ellas, pinchando en los extremos trazamos la mediatriz, hacemos dos arquitos así, tac tac, pinchando acá y acá, unimos esos puntos y como las diagonales del rombo son perpendiculares y se cortan en el punto medio, simplemente en este punto, a partir de este punto y tomando la mitad de la otra diagonal que no ubicamos, por ejemplo si esta diagonal mide 8, sería 4 para cada lado, pinchando en este punto hacemos tac, tac, con la medida de media diagonal y estos puntos unidos con los extremos del otro segmento nos determinan el rombo dadas sus dos diagonales. Bien, y ahora vamos a pasar a dos polígonos regulares de más lados. Polígonos regulares de 3 lados vimos el triángulo equilátero, de 4 lados el cuadrado. Los que le seguirían serían el pentágono y el hexágono. Primero voy a hacer la del hexágono, que casi todo el mundo se acuerda de la escuela. Y como punto final, como construcción estrella, la del pentágono regular. Y eso de llamarle construcción estrella no está tan desacertado. No solo por las características de su construcción, sino que esa construcción también nos va a poder permitir construir la famosa estrella de 5 puntas. Esa que está en muchas banderas de muchísimos países del mundo. Pero vamos con la construcción del hexágono regular. Creo que era el número 14. Ya perdí la cuenta. Si este es el lado de nuestro hexágono regular, lo que hacemos es construir ese segmento dos veces, una a continuación del otro. O sea, un segmento que mida el doble de A.
y trazamos la circunferencia que tiene por diámetro ese segmento. O sea, pinchamos el compás acá y tomando A como radio hacemos una circunferencia. Bueno, ahí más o menos. Luego, sin modificar la abertura del compás, pinchamos en este extremo y hacemos una marca acá para abajo y una marca acá para arriba. Y hacemos lo mismo en el otro extremo del diámetro. Una marca arriba y una marca abajo. Luego unimos los extremos del diámetro con esas marcas. Tac, 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 tac. Y ahí tienen nuestro hexágono regular. Y bueno, la construcción del pentágono regular, pero ojo, no partiendo de la circunferencia circunscripta, partiendo del lado y no utilizando dividir 360 grados entre 5 y tomando la medida del ángulo al centro, no. Esa técnica, que es muy escolar, no, vamos a utilizar una técnica basada en geometría métrica. Yo en un próximo video voy a demostrar por qué la construcción de este polígono regular es de la manera que vamos a hacer ahora y tiene que ver con un número súper famoso, el número de oro o el segmento áureo, como quieran llamarle, el famoso número phi. Supongamos que esta es la medida del lado del pentágono regular, la ubicamos en cualquier lado, dejamos suficiente lugar para arriba para construirlo y luego trazamos en una perpendicular en uno de sus extremos para abajo un segmento cuya medida sea la mitad de ese lado. O sea que si este segmento mide 10 centímetros, tomarían 5 para abajo, por ejemplo. Hecho eso, unen este extremo del segmento con el otro extremo, o sea, cierran el triángulo, rectángulo que se forma ahí. Así que como dijimos, este es A y este es A sobre 2. Y luego tomamos su hipotenusa con el compás y con esa abertura, pinchando en los extremos del lado A, hacemos así, tac, tac, la construcción de un triángulo isósceles. Luego unimos ese punto con los extremos del segmento original. Luego trazamos las mediatrices de estos dos segmentos utilizando el compás. Luego, modificando la abertura del compás, tomamos la medida del lado del pentágono A y pinchando en este extremo del segmento hacemos tac, cortamos a la mediatriz acá y pinchando en este otro extremo cortamos tac a la otra mediatriz acá. Luego este punto, este punto, este punto y este punto, este punto unidos van a quedar nuestro pentágono regular. Claro, a mí me quedó horrible porque estoy haciendo la manito, nada de compás, pero ustedes cuando lo hagan con regla de compás, esto les va a quedar exactamente un pentágono regular, o sea, con todos sus lados iguales. Bueno, y ya que estamos en la construcción de la estrella famosa, miren, hacemos todas las diagonales del pentágono, esta diagonal, esta diagonal, esta diagonal, esta que ya estaba trazada y esta que ya estaba trazada. Y acá tienen la famosa estrella de 5 puntas, que es la que aparece en las banderas de muchos países. A veces aparece una sola vez o aparece muchas. Y bueno, también la famosa llamada estrella mágica o estrella sagrada. En fin, hay mucho misticismo detrás de este símbolo. Bueno, quiero que me pongan en la caja de comentarios si conocían la mayoría de estas construcciones y sobre todo que me digan cuál de estas construcciones no conocían. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.